Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Fractalia SEAS por haberme dado la oportunidad de participar en este congreso. Me ha llamado mucho la atención el título del congreso, es Héroes del Mantenimiento. Pues la verdad es que sí, que los de mantenimiento eran auténticos héroes y siguen siendo auténticos héroes y sufridores. Hay un dicho muy conocido y es que cuando en una empresa todo va bien, todo el mundo dice que el mantenimiento cuesta mucho dinero. Pero cuando algo falla, rápidamente están llamando a los de mantenimiento. Por eso lo de héroes les va como anillo al dedo. Esta charla la voy a centrar en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para básicamente mantenimiento, aunque no solamente se emplea a nivel industrial estas técnicas para mantenimiento, pero para mantenimiento, bajo mi punto de vista, es la aplicación más coherente y más importante que se puede hacer. La idea, ¿cuál es? La idea es sustituir a la persona que decide si hay algún fallo por una máquina. Es decir, hacer automático el sistema de detección de fallos. Entonces, dentro de las aplicaciones de mantenimiento predictivo, ¿para qué se usa la inteligencia artificial? En concreto, en este caso, el Machine Learning, pues se utiliza para detección de anomalías. ¿La idea cuál es? La idea es poder identificar patrones anormales en el comportamiento de una máquina, comparando lo que estamos midiendo ahora con el historial de medidas de esa máquina. La detección de anomalías es muy importante y ayuda mucho al condition monitoring. También la predicción del tiempo de vida útil restante de un equipo. O sea, no solamente me voy a conformar con saber si hay un fallo o no hay un fallo, sino que voy a tener una idea de durante cuánto tiempo puedo esperar para sustituir un determinado equipo o un determinado componente. También me va a permitir optimizar el mantenimiento preventivo. ¿Para qué? Para programar las intervenciones en el momento ideal, de forma que se minimicen costes y se maximice la vida útil de los equipos. Y finalmente, para predecir dónde y cuándo se necesitarán piezas de repuesto. De esta forma optimizamos la logística y reducimos los costes de inventario. Esto nos lleva a hablar de las señales. Las señales, en nuestro caso, son la fuente de los datos y van a proceder de la monitorización de rodamientos, motores, reductoras, todo tipo de activos industriales. ¿Qué es una función? Bueno, básicamente una función es la representación de los valores que toma una variable de tipo físico, químico o biológico. Esa señal se manifiesta en forma de variable eléctrica utilizando sensores para medir. Y las señales básicamente van a ser funciones que dependen de la variable tiempo, porque evolucionan con el tiempo. En algunos determinados casos se podían usar imágenes y entonces dependerían de las coordenadas X y del píxel correspondiente, pero no va a ser hoy nuestro tema fuerte. Estas señales en el dominio del tiempo son difíciles de entender. Nosotros tenemos un cerebro con un montón de neuronas, tenemos un sensor que son los ojos fabuloso, vemos una de esas señales y no es fácil entenderlas en el dominio del tiempo. Para esto se han desarrollado técnicas en otros dominios.
¿En qué dominios? En el dominio de la frecuencia, un dominio importante. Es decir, una señal se caracteriza por poseer determinadas frecuencias. Esas frecuencias están en un intervalo que se suele llamar ancho de banda. Diréis, ¿y cómo sé yo el ancho de banda que tiene una señal que yo tomo? Muy fácil, lo vais a fijar vosotros, porque vamos a filtrar la señal. De forma que yo diré, mira, voy a estudiar los 12 primeros kilohercios de esta señal. La filtro y me quedo con 12 kilohercios. Las señales que se adquieren hay que transformarlas en digital para poder usar ordenadores. Pero para esto se debe cumplir el teorema de Shannon, o también llamado teorema del muestreo. El teorema del muestreo dice que como mínimo la frecuencia a la que se tienen que tomar las señales es el doble del ancho de banda de la señal. Es decir, si yo me quiero quedar con 12 kilohercios, tendré como mínimo que muestrear la señal, que digitalizarla a una frecuencia de 24.000 muestras por segundo. Bien, y para esto, ¿qué vamos a usar? Redes neuronales, por ejemplo. Redes neuronales, ¿qué son? Bueno, pues son modelos diseñados para reconocer patrones complejos que hay inmersos en los datos. Naturalmente, buscamos reconocer la firma de los fallos, esas vibraciones que tienen lugar por culpa de los fallos, por ejemplo, van a formar parte de lo que llamamos un patrón y desde luego van a ser bastante complejos. En principio hay dos tipos básicos, supervisadas y no supervisadas, aunque nosotros vamos a usar casi siempre las supervisadas. ¿Qué es eso de redes neuronales supervisadas? Bueno, pues que necesitan datos para aprender. De la misma forma que una persona aprende haciendo problemas de una determinada materia, pues una red neuronal hay que enseñarle. Y hay que enseñarle cosas buenas y malas. Por ejemplo, si yo quiero fallos en un rodamiento, le tengo que enseñar cómo son las señales que no tienen fallo y cómo son las señales que sí que tienen fallo. Bien, entonces, una señal, un dato utilizado en las supervisadas tiene que llevar una etiqueta. ¿Qué es la etiqueta? Pues eso, si hay fallo o no hay fallo. Y le diremos, mira, esta señal no tiene fallo, un 0. Esta señal sí que tiene fallo, un 1. En una palabra, creamos un dato nuevo que es la salida que tiene la señal de lo que le estoy enseñando. Bien, estas redes neuronales están formadas por neuronas y esas neuronas están conectadas entre sí en capas, de forma que cada neurona va a ser el nodo de una red y las neuronas van a transformar las entradas, los datos de entrada, en salidas. Esas salidas pueden ser predicciones o clasificaciones. Vamos a ver la diferencia que hay entre una clasificación y una predicción. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿este sistema tiene fallo o no? Eso es clasificar. ¿Sí o no? 0 o 1. Si yo le pregunto, del 0 al 9, ¿este sistema puede tener fallo? Considerando que el 9 es fallo clarísimo y un 0 no lo tengo nada claro. Pues eso es un predecir, por ejemplo. Y las redes neuronales tienen básicamente 3 tipos de capas, porque están formadas por capas de neuronas. Una primera, que es la capa de entrada, que recibe los datos. Entonces,
los datos que entran son los datos que va a procesar la red neuronal. ¿Y esos datos qué pueden ser? Pueden ser el valor que toma la señal en un determinado instante. Bueno, pues puede ser un valor no, un valor otro que toma la señal. 10.000 valores de entrada que toma la señal. Lo veo poco realista, pero en algunos casos puede ser. Puede ser una característica. ¿Qué es eso de característica? Muy fácil. Ya que yo no puedo aplicar una señal porque tendría muchísimas entradas, lo que voy a hacer es extraer una serie de datos que van a representar el estado de lo que yo quiero conocer. Normalmente son datos de tipo estadístico, aplicados a la señal temporal, aplicados a la señal en frecuencias. Bien, esto lo vi en el congreso del año pasado, así es que no me voy a extender demasiado. Pero hay multitud de características que sobre todo se basan en momentos de la señal. Y también puede ser, aunque parezca raro, un píxel de una imagen. El valor de un píxel de una imagen. Yo tengo una serie de entradas que forman una imagen. Pues a cada entrada le aplico el valor de un píxel. Por ejemplo, imaginémonos una imagen que está formada por 100 por 100, 10.000, me parece demasiado. 1.600. 40 por 40, una imagen de 40 por 40, 1.600 entradas. Pues esas 1.600 entradas a la vez y le estamos aplicando una imagen. Son las capas ocultas, que son intermedias entre una capa de entrada y una capa de salida. Las capas ocultas van a transformar los datos utilizando unas funciones no lineales que se llaman funciones de activación. De esta forma, la red va a poder aprender relaciones complejas. La salida ya os podéis imaginar que simplemente será el resultado de una clasificación o una predicción. Mirad, aquí tenemos, por ejemplo, una red neuronal multicapa que tiene 3 entradas, una primera capa oculta de 4 nodos, una segunda capa oculta de 5 nodos y una capa de salida. ¿Qué son esos nodos? Neuronas. Ahora veremos lo que son las neuronas. Y vemos, eso sí, que en concreto en esta red, todas las salidas están conectadas a todas las entradas de la siguiente capa. Bien, entonces vamos al funcionamiento de ahora las neuronas, los nodos que acabamos de ver, esos circulitos de la gráfica anterior. Cada neurona va a recibir varias entradas y cada entrada tiene un peso, un valor numérico por el que se multiplica la salida de la neurona anterior. Entonces, cada neurona realiza la suma ponderada de las entradas y a continuación aplica una función de activación que es no lineal para producir una salida. Por ejemplo, aquí tenemos arriba a la izquierda una neurona muy sencillita. Esta neurona tiene 2 entradas X1 y X2 y tiene sendas funciones A1 y A2, que es lo que llamábamos pesos en la transparencia anterior. Por lo tanto, vemos que la entrada X1 tiene un peso A1, la entrada X2 tiene un peso A2. Y se genera una salida I, que es la suma de lo que entra al sumador, es decir, X1 por A1 más X2 por A2, eso es I. A continuación,
Hay una función no lineal, en este caso la más sencilla posible, para hacernos una idea simplemente, que es la función escalón unidad, de forma que cuando la entrada ahí vale menos que 0 o 0, la salida es 0. Y cuando la entrada ahí es mayor que 0, la salida vale 1. Por lo tanto, z solo puede tomar dos valores, 0 o 1. Interesante, pero eso de y igual a A1x1 más A2x2 es la ecuación de una línea recta. A la derecha tenemos una nube de puntos y una recta que pasa por el punto 0, 0. Bien, ¿esa recta qué es? Pues es precisamente la recta que responde a la ecuación y igual a x1a1 más x2a2. x1 sería el eje de abscisas, x2 el eje de ordenadas. Y fijaos que esa recta se produce cuando y es 0. Bien, si y es mayor que 0, estaríamos en los puntos de arriba en azul. Si y es menor que 0, estaríamos en los puntos de abajo. Entonces, cuando yo le aplico un punto x1, x2, por ejemplo, 3, 2, ¿vale? Rojo. A ver, 3, 2, sí, caería en el rojo. Estamos clasificando los puntos que hay arriba de la recta y los puntos que hay abajo de la recta. Un método de clasificación de lo más sencillo. Claro, esta recta tiene una pega y es que pasa por el punto 0, 0. Para evitar eso, se desarrolla lo que se llama el perceptrón afín, que añade una entrada de valor unidad y peso a sub 0, de forma que ya la ecuación correspondiente a y es a0 más x1a1 más x2a2, y ya no pasa por el origen de coordenadas. Ya debajo tenemos una nube de puntos con una recta que incluso tiene pendiente negativa y no pasa por el origen de coordenadas. Funciones de activación puede haber muchas. Ahí, en esos gráficos de las neuronas, he puesto la más sencilla de todas, la función escalón, pero puede haber otras muchas funciones. Aquí vemos una gaussiana, vemos una sigmoide, etcétera, etcétera. Para que una red neuronal funcione, hay que entrenarla. Al entrenarla, la red aprende. ¿Y en qué consiste entrenar la red neuronal? Bueno, imaginaos vosotros una red como la que habíamos visto antes, en la que cada rayita de estas que une un nodo con el siguiente tiene un peso. Bueno, pues muy sencillo. Entrenarla va a ser que esas uniones de una salida a una entrada tomen un valor adecuado a lo que estamos trabajando. Entonces, precisamente entrenar una red es ajustar los pesos de las conexiones entre las neuronas para que la red funcione bien, para que la red clasifique bien. Pero para que la red clasifique bien, incluso en casos para los que no se ha entrenado. Es decir, yo voy a tener unos datos de entrenamiento, voy a entrenar la red con esos datos de entrenamiento, pero luego voy a meter otros datos y la red tiene que funcionar bien si mi sistema es válido. ¿Cómo se hace el entrenamiento? Muy fácil. Primero se le suele asignar valores aleatorios a los pesos. A continuación se aplica una entrada de entrenamiento, es decir, una entrada cuya salida es conocida. Entonces los datos de entrenamiento se propagan a través de la red hasta llegar a la salida. ¿Y qué genera la salida? ¿Ha acertado o no? Si ha acertado, los pesos que había para ese dato sirven. Si no, hay que cambiar los datos. Lo que hay que hacer es calcular el error
y luego ir hacia atrás modificando los pesos de forma que la salida sea la correcta. Caso de que estemos en un nodo, en una capa, todos los pesos son correctos, miramos la anterior, que todos los pesos son correctos, fenomenal. Otro dato de entrenamiento, que no, hay que volver a modificarlos, hay que volver a calcular el error y hay que hacer propagación atrás. Bien, cada repetición de este proceso de ajuste se denomina época y se repite hasta que el error se minimiza. Es un proceso relativamente complicado, pero bueno, lo va a hacer el ordenador. Nosotros para entrenar simplemente vamos a ejecutar una sentencia. ¿Y cuáles son las entradas de una red neuronal? Pues os voy a contar, la primera vez que yo leí artículos de esto, utilizábamos una red neuronal sencillita e inmediatamente surgió el tema de la maldición de la dimensionalidad. ¡Oh, qué horror! Maldición de la dimensionalidad. ¿Qué es esto? Muy sencillo. Si el número de entradas de aquellas redes es grande, voy a necesitar muchísimas señales para el entrenamiento, porque si no, no va a funcionar bien. Entonces hay redes neuronales, como las que os he dicho, en las que el número de entradas tiene que ser pequeño. ¿Para qué? Para esto, para evitar la maldición de la dimensionalidad. Pero las cosas han evolucionado y hay redes neuronales que admiten hoy en día un número de entradas elevado. Un número de entradas elevado que hace que no les vayamos a aplicar la maldición de dimensionalidad. De hecho, hay redes a las que se puede aplicar directamente la señal bruta. Para las redes a las que no se puede aplicar directamente la señal bruta, lo que hay que hacer es extraer parámetros de la red cuyos valores sean representativos de lo que yo busco, en nuestro caso, del estado del componente que se está monitorizando. Ya hemos comentado antes que eso se llama características, de forma que voy a extraer características que vamos a aplicar en lugar de aplicar señales brutas. Caso de que el número de entradas pueda ser elevado, podemos hacer varias cosas. Una de ellas puede ser convertir la señal en una imagen. Otra de ellas, aplicar directamente señales. Convertir la señal en una imagen es una buena idea. Me va a permitir además utilizar transformadas tiempo-frecuencia y tiempo-escala. Bueno, aquí he puesto un par de imágenes representativas de lo que he dicho. A la izquierda que tenemos una representación tiempo-frecuencia, es una imagen. Y hay redes neuronales que están especializadas precisamente en tratar imágenes. Pero tratar imágenes sin extraer las características. Las extraen ellas automáticamente la red. Yo no se la voy a dar, yo solo le doy la imagen. Y a la derecha, ¿qué tenemos? Pues tenemos señales tomadas de rodamientos. La primera, arriba a la izquierda, un rodamiento sin fallo. Arriba a la derecha, un rodamiento en pista exterior. Abajo a la izquierda, un rodamiento con fallo en pista interior. Y abajo a la derecha, un rodamiento que tiene fallo en bola. Todas ellas están en la misma escala, de -5, 5 y de -1 a algo más de 6. ¿Cómo hemos transformado una señal que procede de un rodamiento en lo que vemos ahí? Bueno, pues muy sencillito. Hemos
calculado su envolvente. Ahí pone transformada de Hilbert, pero en realidad es la envolvente y la fase. O sea, la transformada de Hilbert tiene una representación amplitud-fase, tal y como tenemos ahí. Y ya sabéis vosotros que la transformada de Hilbert es una señal que tiene la envolvente, perdón, es una señal que tiene una parte real que es la propia señal y una parte imaginaria que es la transformada de Hilbert. Pues a partir de ahí hemos obtenido esas señales. Como vosotros sabéis, hay fenómenos que se manifiestan fundamentalmente en baja frecuencia. Hay fenómenos que se manifiestan a frecuencias medias y hay fenómenos que se manifiestan en alta frecuencia. Baja frecuencia, por ejemplo, desalineamientos, desequilibrios, frecuencias de paso por fallo, frecuencias de engrane. Frecuencias medias pueden ser frecuencias modales que se excitan como consecuencia de impactos que tienen lugar en los fallos, y de alta frecuencia las frecuencias producidas por los impactos directamente. Entonces podemos trabajar estas tres bandas de frecuencia y esos fallos los podemos independizar un poco filtrando la señal. Filtro la señal con un filtro paso bajo, me quedo las de baja frecuencia, la parte de baja frecuencia, con un filtro paso banda me quedo las de frecuencias medias y con un filtro de paso alto me quedo las de alta frecuencia. Y utilizo esas señales como si fueran una imagen, el RGB, es decir, un color elemental equivale a la señal en baja frecuencia, otro a la media y otro a la alta. De esta forma, lo que estamos haciendo es meter una imagen, digamos, en color, que puede ser útil en muchos casos. ¿Y qué tipos de redes neuronales hay? ¿Y qué podemos hacer con ellas? Bueno, pues la idea es que con ellas podemos detectar anomalías, detectar fallos en estado incipiente y predecir el tiempo de vida restante que le queda al sistema que estamos monitorizando. Vamos a ver un poquito las características de cada red y lo que nos pueden dar y el tipo de entrada que se pueden aplicar. La perceptrón multicapa es una red neuronal básica y sencilla. Es una de las más utilizadas y tienen una o más capas ocultas. Si yo tengo señales que las tengo etiquetadas con fallos conocidos, pues es un tipo de red neuronal que no requiere muchos datos. De hecho, podría tener problemas de maldición de dimensionalidad. Entonces, yo le puedo aplicar un número pequeño de características a las entradas. Señales no. A este tipo de red no se le pueden aplicar. Las características que yo le aplico no las puede sacar la red automáticamente. Hay que hacer una extracción manual de características y aplicarlas, esas características, a la entrada de la red neuronal para entrenar la red neuronal. Luego, posteriormente, la red neuronal generalizará y le aplicaré esas características de señales que he obtenido y me podrá predecir, clasificar ese tipo de señal. Otro tipo de redes neuronales son las de base radial y las redes bayesianas. Estas ya son de complejidad moderada. Las redes de base radial tienen una única capa oculta y utilizan una función de tipo gaussiana, con lo que calculan la salida en función de la distancia al punto central de la gaussiana, que se llama centro. Suelen aplicarse características extraídas de las señales de vibración. También hay que aplicar a la entrada características. ¿Se utilizan para qué? Pues se pueden utilizar bastante bien para detectar anomalías.
También podemos aplicar transformadas en el dominio de la frecuencia a este tipo de redes. A su vez, las bayesianas lo que hacen es que estiman probabilidades de eventos o fallos, y esto permite estimar el riesgo de un fallo inminente. Estas son muy interesantes, las redes convolucionales. Estas yo son de complejidad más bien alta, media alta, puede ser alta y muy alta. Son redes neuronales, una clase de redes neuronales profundas, y aprenden a manejar grandes volúmenes de datos. ¿Para qué se utilizan sobre todo? En procesamiento de imagen. Entonces, vamos a poder aplicar a la entrada representaciones tiempo-frecuencia, como por ejemplo la transformada de Fourier de tiempo corto y otras muchas representaciones tiempo-frecuencia que hay. Los autocodificadores. Bueno, he dicho al principio que nuestras redes iban a ser supervisadas. Aquí tenemos un tipo de red neuronal no supervisada que se usa básicamente para detectar anomalías y también tienen un nivel de complejidad medio alto. ¿Cuál es la idea del autocodificador? Pues muy fácil, va a comprimir los datos en una representación de baja dimensionalidad. ¿Para qué? Para detectar anomalías. Entonces, lo que hace es comprime los datos en una representación, los transforma en baja dimensionalidad y luego intenta recuperar el patrón de entrada. Si los datos de entrada no siguen el patrón que ha aprendido la red, entonces la reconstrucción será mala. Entonces, ¿qué es lo que hace esta red? Bueno, pues muy fácil. Lo que hace esta red es que puede entrenarse con datos normales y luego, cuando tengamos un problema, busca detectar desviaciones. Eso sí, necesitan grandes cantidades de datos y no hay que aplicar características. Aprenden automáticamente de características relevantes, las aprenden automáticamente las características. El nivel de preprocesamiento que requieren es bajo, si acaso un filtrado de la señal para suprimir el ruido. Otros tipos de redes que también son interesantes son las recurrentes, sobre todo una clase de ellas que es la memoria a largo y corto plazo. Son de alta complejidad y son para trabajar con series de datos secuenciales, ya que recuerdan información a lo largo de las secuencias. Para esto lo que hacen es almacenar información de entradas pasadas en su memoria interna, lo que les permite aprender de la secuencia temporal de datos. Se pueden aplicar a estas redes directamente las señales brutas a la entrada, ya que pueden manejar datos de alta dimensionalidad. No hace falta extraer características. Y son capaces de capturar relaciones temporales complejas y dependencias a largo plazo. Entonces, ¿para qué se usan mucho? Para predicción del tiempo de vida útil que le queda a un componente antes de que pueda tener un fallo catastrófico. Finalmente, las redes neuronales profundas, que simplemente tienen muchas capas ocultas, necesitan grandes cantidades de datos de entrenamiento y se usan en predicciones de fallos y en el cálculo de la vida remanente en sistemas complejos que pueden contener datos de múltiples sensores. Las redes GAN. Bien, estas más bien se las conoce por generar imágenes. Todos hemos oído hablar de crear imágenes sintéticas. Son redes de alta complejidad y permiten simular fallos. ¿Para qué? Para mejorar el entrenamiento en los modelos predictivos. Para esto lo que hacen es dos redes, una que se llama generadora y otra discriminadora.
La generadora, ¿qué hace? Intenta crear datos similares a los reales. Y el discriminador, ¿qué hace? Distinguir si de verdad ese dato generado es real. Para esto, las redes GAN son capaces de aprender patrones complejos automáticamente también. Y, por supuesto, necesitan grandes cantidades de datos para entrenarse. Bueno, hemos visto muchas redes, hemos visto muchos tipos de entradas. Vamos a ver una monitorización de un aerogenerador, por ejemplo, que digo, oye, vamos a ver qué aplico yo aquí. Voy a etiquetar una serie de datos de entrenamiento, 0 normal, 1 fallo, normalizaremos los datos, eso sí siempre, y esos datos los dividiremos en datos de entrenamiento y datos de ensayo. Datos de entrenamiento enseñan la red, datos de ensayo me cuantifican lo bien o lo mal que ha aprendido la red. Vamos a implementar una red convolucional, una LSTM, autoencoder, y vamos a ver distintas aplicaciones. También se monitorizan estructuras. En el caso del aerogenerador tenemos las palas del rotor, que bueno, pueden estar fabricadas con materiales compuestos, la torre y luego las estructuras de hormigón que hay sobre las que se asientan los aerogeneradores. En el caso de las estructuras mecánicas, se pueden medir vibraciones, se pueden medir tensiones mecánicas, ultrasonidos, cuando se quieren detectar medidas pasivas, y sensores de inclinación, porque un aerogenerador puede tener problemas de fatiga estructural, de erosión, acumulación de hielo en las palas, daños por impactos de animales. Entonces, bueno, pues de nuevo aquí se pueden usar redes convolucionales para analizar imágenes y ultrasonidos, o sensores visuales que monitoricen fisuras en la estructura o daño estructural, multilayer perceptron para predecir el desgaste o fatiga de las palas, autoencoder, como siempre, para detectar anomalías de vibraciones, o GAN para generar datos sintéticos de fisuras o daños estructurales cuando tenemos pocos datos reales con fallos. Bien, esto es todo. Muchas gracias y encantado de haber estado con vosotros.